Bueno, vuelvo de donde había dejado. Espero haber sido claro que tener un carisma no es necesariamente signo o identidad de santidad. Debería serlo. Pero se puede tener un carisma y no ser santo. Está obligado uno a ser santo. Por otro lado, la santidad es todo un camino, ¿no? Es un camino que se va haciendo al andar. Y volviendo al tema que hablamos también de la carisma de sanación, a propósito de pedir ser sanado y del sufrimiento, parecería que hay una colisión. A veces uno se pregunta, bueno, ¿qué debo pedir? ¿Sanarme o soportar este sufrimiento? ¿Qué quiere Dios? El Señor no siempre nos quita un mal, pero siempre nos preserva aún en el mal. Es decir, que preservarnos del mal sería quitarnos el mal. Tengo una enfermedad, que me la quite. Preservarme en el mal es que la enfermedad sigue, pero yo tengo paz en mi corazón. Y sobre todo a nosotros católicos se nos enseña el valor del sufrimiento. Cuando ese sufrimiento es aceptado o es padecido en silencio, sin quejarse, y más aún más todavía, cuando es entregado al Señor, porque en ese caso tiene un gran valor de corredención. Lo estamos uniendo a la pasión de Cristo. Por eso dice San Pablo aquello de que me uno a mi padecer a lo que falta en la pasión de Cristo. A la pasión de Cristo no le falta nada, absolutamente nada. Una sola gota de sangre de Cristo es suficiente para la salvación de toda la humanidad y de todos los tiempos. Pero ese faltar lo quiere Dios. Es Él que nos pide completar, unirnos, en otra palabra, a su pasión, porque nos ha hecho a nosotros también partícipes de su obra de salvación. Somos corredentores. Por eso lo voy a decir infinitamente cuando sea necesario, que por eso si todos nosotros somos corredentores, si todos cooperamos en la obra de salvación de otras personas, además de la propia, obviamente, la Virgen, que es la salvada, que no necesitaba ninguna corredención para sí misma, es corredentora por antonomasia, es la que más de toda la humanidad, de toda la creación, la que más contribuye a la salvación de los hombres junto a su Hijo, único Salvador. Pero también, por otro lado, digo, por un lado está el sufrimiento, pero también Jesús sana. Y si Él acepta nuestro sufrimiento cuando se lo ofrecemos y le da un valor, como digo, de redención, también es cierto que el Señor quiere manifestar su victoria, quiere manifestar su gloria de un modo evidente para nosotros. Y debo aquí decir que no hay contradicción entre una cosa y la otra. Recuerdo yo siempre el caso de una señora, cuando estaba en Italia, Enza se llamaba, una señora con cáncer en el cerebro, que estaba llena del Señor, de un gozo, pero que era increíble, inefable. Y a todo el mundo le decía lo que ella tenía, ¿no? Y lo que padecía, y que era un milagro porque en el fondo, cómo se mantenía en pie, los médicos no condecía su enfermedad y el estado en que ella estaba con la gravedad de la enfermedad. Pero tenía una alegría que nos dejaba a todos boquiabiertos. Y también en casos como estos de sufrimiento, sin haber una curación, hay una manifestación de la gloria. Hay una manifestación de la victoria del Señor sobre el mal. Esa mujer estaba siendo preservada del mal, mejor dicho, preservada en el mal, en ese mal que estaba padeciendo. De todos modos, cada vez que Jesús sana a un enfermo, nos recuerda que Él venció al pecado y al vencer al pecado venció las consecuencias del pecado. La consecuencia del pecado es la enfermedad. La enfermedad entró en el mundo por causa del pecado. La muerte entró en el mundo por causa del pecado. Son consecuencias no del pecado personal, sino del pecado original. A veces son del pecado personal. Hay enfermedades que vienen del propio pecado, ¿no? Pero hay otras que no. Una pequeña criatura, por ejemplo, muy pequeña, no tiene pecado actual, pero puede enfermar
y ello es porque pertenece al género humano que padece las consecuencias de la herencia del pecado original de Adán y Eva. Cuando Jesús sana a un enfermo, nos vuelve a recordar que Él venció el pecado, y cuando resucita a un muerto, nos vuelve a recordar su victoria sobre la muerte, que viene, como digo, del pecado original. Y también nos hace presente su propia resurrección, que es la gran señal de su victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. La resurrección del Señor es la garantía de nuestra propia resurrección. Cuando esa resurrección será, unos, como dice el Señor, resucitarán para la vida eterna con Dios y otros para la muerte eterna, es decir, para su eterna condenación. El tema, en realidad, de la salvación o de la condenación es un tema muy, pero muy serio, porque en él nos va nada menos que nuestra eternidad. Por eso la Virgen, cuando insiste que esta vida es pasajera, que es la madre, ¿no?, que diciendo, no pongan todo en esto, que esto pasa, pongan su mirada arriba, al más allá, al después, al siempre. Y a este punto hay una advertencia que siento el deber de hacer. No quiero entrar en polémicas, pero como hay que poner la verdad y destapar, hay veces que hay cosas que dicen, no, bueno, digo o no lo digo. No, lo digo. No es que lo estoy tomando partido, presento las cosas como están. Y hay una fuerte colisión entre extremos. Para ponerles un nombre que todos conocen, por un lado está lo carismático y por otro lado está lo tradicional. Deberían estar en armonía y en paz, pero a veces no lo están. Los primeros, los carismáticos, dicen que lo tradicional es estructurado, que no deja libertad al espíritu, que lo encajona, que falta espontaneidad. Y arguyen ellos, los carismáticos, que los dones, por ejemplo, de lenguas y de sanación, pertenecen a la naturaleza de la iglesia, a su vida ordinaria, que no son cosas extraordinarias por las cuales hay que maravillarse o espantarse o escandalizarse. Y agregan que algunos lo ven como cosa extraordinaria porque no estábamos acostumbrados a acoger estos carismas. Sobre todo, se manifiestan menos, dicen, porque en los últimos siglos había, dicen, tantas estructuras en la iglesia, y se preguntan que quién, por ejemplo, durante una celebración eucarística, se hubiera atrevido a cantar en lenguas en la iglesia. Eso es lo que dicen, ¿no? Bueno, la liturgia, el culto a Dios, desde luego, que estando ordenado no permitía esas manifestaciones. Imaginamos una misa del Vetus Ordo, incluso del Novus Ordo, pero en latín, uno no se lo imagina. Así que los de la línea carismática dicen que todo estaba estructurado, que no había espacio, no había libertad para que se manifestara el Espíritu, y por eso ensalzan grandemente al Concilio Vaticano II, porque dice que abrió la puerta para que se manifestara el Espíritu a través de los carismas. Bien, esa es una posición, yo no estoy tomando partido, estoy diciendo, esta es una posición, y esto lo he oído, y lo veo, y lo escucho. Y del otro lado, digamos, el estrictamente, llamémoslo por llamar una forma tradicional, estas formas, estas celebraciones carismáticas, cultuales y de culto, son escandalosas para ellos. Sostienen que en Dios todo es armonía, todo es belleza, todo es orden, y por eso repugnan, digamos, de estas manifestaciones que se dan en el ámbito carismático, especialmente en las misas carismáticas, no tanto en los grupos de oración, aunque a veces también, depende. Y hay hasta quienes opinan que son demoníacas. Bueno, sin llegar tan lejos, no podemos negar, eso no se puede negar, y lo dice alguien que ha estado en el movimiento carismático, que hay casos de grandes exageraciones. No podemos dejar de reconocer que lo carismático en liturgia, en las celebraciones de la Santa Misa, no digo en todos los casos, pero en muchos casos se desborda, hasta el punto de volverse caótico el culto, y eso no se lo puede adjudicar a la libertad de espíritu.
Eso se ve mucho, sobre todo en los protestantes. Hay manifestaciones, risas, dice que son la tercera onda del espíritu, qué sé yo. Atención, ¿es el espíritu de Dios ese? Bueno, vuelvo a lo nuestro, lo católico. Por lo contrario, en esos casos se puede decir, me refiero donde hay bulla, lo que uno podría decir es que ahí, si hay bulla, si hay caos, lo que está faltando es justamente un don del espíritu. ¿Eh? Y es el santo temor de Dios. Por ejemplo, ver, oír asambleas, a sacerdotes, a laicos, hacer de los que llaman de los cheerleaders. ¿Saben quiénes son los cheerleaders en los partidos de Estados Unidos, de fútbol americano? Están las chicas ahí agitando a la gente para que ahora grite, que griten, y diciendo, en este caso, son los laicos, los sacerdotes que dicen, bueno, más fuerte, ¿quién es? Dicen, por ejemplo, vuestro Salvador, no escucho, a ver. Bueno, todo eso es esfuerzo humano, eso no es el espíritu, eso es voluntarismo, eso es querer producir, qué sé yo, una histeria incluso colectiva. Las griterías no vienen del espíritu, sino de la voluntad de sentir sensaciones, y justamente van detrás de esas sensaciones fuertes, se excita la emotividad. Y eso es típico sobre todo de las asambleas pentecostales. Eso se ve mucho y la gente entra como en un éxtasis, ¿no? Pero no es el éxtasis místico, no es el éxtasis místico, es esa sensación de conciencia que está eh, perturbada, digamos. Entonces, ¿dónde debemos situarnos? Bueno, en el punto justo. Es decir, no podemos negar que existen ciertos carismas que ahora se están poniendo más de manifiesto que en el pasado, principalmente en asambleas de corte carismático. No solo, no solo. No solo porque a mí me ha ocurrido, a mí nada que ver con, no estaba ninguna, y en un rosario que estábamos recitando hace muchos años, y además lo hacíamos lentamente en una iglesia, entre una chica se puso a rezar con nosotros y cayó en reposo en el espíritu. Y era un rosario que era, lo único que tenía de particular es que era más lento que los normales, que van rápido, nosotros íbamos como paladeando cada palabra con una sobriedad absoluta, absoluta, y sin embargo cayó en reposo en espíritu. O me ha pasado dar la comunión y la gente, y una persona que, bueno, más de una vez que cayó. Bueno, no, yo creo que eso puede ocurrir, pero también no me cabe ninguna duda que en muchos casos hay espectáculo y que las personas van detrás de sensaciones y que no se guarda el respeto debido en las celebraciones y hay abusos. ¿eh? Y hay abusos. En esos casos falta, entre otras cosas, como digo, nada menos que el don del Espíritu Santo, del santo temor de Dios. Es decir, hay, pero bueno, pero cuidado, cuidado. Por eso eh, es muy importante quiénes guían o quién celebra, el sacerdote, sobre todo incluso en los grupos de oración, que haya un sacerdote que ponga las cosas, las encauce. Y no se trata de poner encajonar al Espíritu Santo, sino que justamente como obra del Espíritu, el que está guiando, el que tiene ese carisma de guiar, de maestro, de enseñar, de exhortar, es un carisma, el carisma propio, incluso de la gracia de Estado. El sacerdote tiene su propia gracia de Estado. Entonces, con lo que se llama el triple múnera, ¿no? De enseñar, de guiar, de dirigir y de santificar. ¿eh? Esas son las tres cosas que todo sacerdote lo tiene, y por supuesto, más se avanza, más, los obispos más aún, pero que tienen la plenitud del sacerdocio, pero todos, los sacerdotes, tenemos ese carisma, para decirlo, que nos ha dado, se llama triple múnera, es decir, son munus, es propio del oficio, ¿no? Y del ministerio que tenemos que ejercer, de enseñar, de guiar, conducir y de santificar. Por lo tanto, es importante un sacerdote que encauce, que no deje que se desborde,
porque ahí tiene el propio espíritu que dice, no, por aquí se va, esto ya no es del espíritu. Pero no podemos negarlo, que eso existe. No nos podemos poner en la otra de negar, no, ninguno de estos carismas son todas cosas que no vienen de Dios, etc. Ni una cosa ni otra. Y además cuando es la celebración tiene que ser muy bien hecha y para eso están las prescripciones y no podemos ser creativos e irnos por donde nosotros queremos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.